Jaque a la Mente, así se llama este espacio dedicado al ajedrez, por el que nos guía René Mayer cada 2 semanas. ¿Qué tal, René? Muy bien, gracias. Bueno, hace 2 semanas habíamos empezado a hablar de uno de esos grandes nombres del ajedrez, grandes nombres judíos, en este caso Mijail Tal. Habíamos hablado de su infancia, de su entorno, pero nos hemos detenido justamente cuando empieza a triunfar en serio, ¿no? Sí, tuvo una carrera ascendente muy brillante, porque era, si se puede decir, Tal era el talento, con las mismas letras, del ajedrez. Hemos visto que él sabía perfectamente que él no era el hacedor de su genio, sino que estaba convencido de que el genio del ajedrez fluía a través de su cuerpo, que era un don que le venía de arriba. Y eso lo hemos visto también, pero es muy importante para describir el personaje. Esto es lo que contribuyó a que fuera un jugador nada competitivo. Él quería crear belleza, ¿eh? Y el resultado, claro, es importante en ajedrez, pero para él no lo era todo. Y claro, al considerar el ajedrez como un arte y hacer jugadas magníficas, muchas veces se le atragantaba las maniobras que brillantes a veces le refutaban y no llegó a tener la regularidad que cabía esperar de un jugador con tanto talento. Esa es la verdad. Es decir, Tal quería satisfacer al público, y sentirse bien así. Y claro, esa es la diferencia con otra persona que es un profesional y que cuida mucho su... Que lo único que le importa es ganar y ganar. Le importa ganar, o sea, tampoco hay que ser tan estricto, no es blanco y negro. A lo mejor le importa ganar bien, pero si puede escoger entre una jugada menos brillante y más segura, lo va a hacer a lo mejor otro jugador. Él no. Él cuando veía una posibilidad de sacrificar material, se embarcaba ahí, y ya veremos un caso después en el que llegó a sacrificar 3 piezas a la vez, lo cual enloquecía a sus rivales. Pero entiendo de que ganar no fuese lo más importante, pero tampoco perder, ¿no? No, hombre. O sea, sacrificar, pero no sacrificar porque sí. No, por eso él tampoco era un jugador malo, no sacrificaba por sacrificar, pero en cuanto había una posibilidad táctica con riesgos calculados, él entraba. Lo que otra persona, otro jugador más conservador no hubiera hecho. Era Tal, era la furia, el mago de Riga, como lo llamaban. Bueno, pues hemos visto que a Tal se le calculó, era un jugador fortísimo para la época, se le calculó, nos habíamos parado ahí, un elo de 2.705 en 1980 y un poco más alto, casi 2.800 en septiembre del 66. Eso indica que en los años 60 era uno de los jugadores más fuertes de la historia del ajedrez. A modo de comparación, voy a hablar un poco del sistema de elo actual para que compare el oyente y se haga una idea. Carlsen, el actual campeón del mundo, tiene ahora 23 años, creo, y tiene 2.830, 2.840. ¿Y alguien lo ha superado de esos 2.840? No. No, nadie lo ha. Porque Kasparov, cuando se retiró
estaba por los 2800. Este es alumno de Kasparov. Bueno, este sistema es un sistema relativo, es decir, sí. Te dice lo bueno que eres en tu época contra quienes te miden. En función de con quién te mides. Claro. Hay una formulita que la inventó el profesor Arpad Elo, un húngaro, en el que calcula matemáticamente lo que pasa cuando haces tablas, cuando pierdes y cuánto ganas con un jugador peor clasificado en teoría, con un jugador de la misma fuerza o con un jugador de fuerza superior a la tuya. Uh-huh. Cuanto más la distancia, más puntos recibes. Claro. Si le ganas a un gran campeón, claro, recibes más puntos. Claro, y si ganas a una persona de tu nivel, recibirás menos puntos, obviamente. Si haces tablas, recibirás todavía menos puntos. Y si pierdes, bueno, si pierdes contra un jugador muy fuerte, no pasa gran cosa, claro, porque se espera que tú vayas a perder. Si hay una diferencia de... Yo, mira, por ejemplo, en el último campeonato del mundo de veteranos que se celebró en Italia, en Aquiterme, hace un mes apenas, sí, 3 semanas, yo tengo 2025 de Elo, lo cual es de un aficionado fuerte. Un aficionado bueno. Un buen aficionado, digamos, pero que no está profesionalizado, ni mucho menos. Pues me tocó jugar prácticamente 6 o 7 veces con jugadores que tenían 2.200, que eran maestros FIDE o antiguos maestros internacionales que habían perdido fuerza, claro, con el paso de los años. Y, por ejemplo, perdí 3 partidas con ellos y entablé 4. Bueno, pues entonces el resultado fue positivo. Claro, porque esas 4 te sumaron puntos. Claro, me sumaron puntos porque eran más fuertes. Ahora, después hice tablas también con jugadores más flojos, pero estaba muy cansado, no quería tampoco luchar, eran 11 rondas, y entonces contra estos jugadores más flojos, donde cabía esperar que yo ganara, y hice tablas, pues perdí esos puntos. Al final, creo que la variación fue de 3 puntos a mi favor. Pero yo no calculo, pero en fin. Entonces, para volver a los profesionales, el primero del mundo, Carlsen, tiene 2.834 actualmente. Caruana, Fabiano Caruana, un italoamericano que residió en Madrid varios años. Te iba a decir que tiene un apellido como el de Gibraltar. Sí. Bueno, pues yo jugué con él. Cuando era un chavalito de 14 años jugué con él en el Escorial, hice tablas, pero claro, iba a subir muchísimo después. Él tiene 2.811, el segundo del mundo. Tiene 23 años también, y 25. Y el de Azerbaiyán, Mamedyarov, es el tercero, 2.799. Este es el mayor de todos, tiene 32 años. Y por fin, el cuarto es un armenio, Lev Aronyan, que es judío de paso, y tiene muy brillante y con digamos, mucho futuro por delante, porque es un jugador muy dinámico. Tiene casi 2.800. ¿Y qué edad tiene este armenio? Tiene 35. Acaba de casarse, además. Pero ya está un poco viejo en comparación a los demás. Sí, entonces, digamos, los 10 primeros del mundo tienen hoy en día de 2.834 a 2.767. Están ahí arriba de todo. Lo cual sugiere que tal hubiera sido, comparado con el número 10, el número 10 en la época en que era más fuerte, claro, y el número 120 o 130 en la... Pero claro, eso es una suposición, porque mientras tanto todos los que vinieron después de tal aprendieron de tal, de lo que hizo bien y de lo que hizo mal. Claro, no se puede, es dificilísimo comparar porque los medios de entrenamiento cambian, es decir, no se puede comparar. Es como decir que un señor
va a 35 por hora corriendo en las competiciones de 100 metros, pero después puede ir con un coche, puede ir a 140, no. Claro, porque justamente el ajedrez es una disciplina, aparte de los entrenamientos, donde incluso de forma clásica, antes de estas ayudas, la nueva tecnología, se estudian todas las partidas pasadas. Claro, ahora ya entonces los trucos de los viejos ya no sirven. No sirven. La experiencia sirve y el estudio. Hoy en día el ajedrez es el famoso dicho, 99% de transpiración y 1% de inspiración. Bueno, no es tanto, a lo mejor sería 60-40 o 70-30, pero el trabajo es enorme, de estudio, de preparación, de aperturas, etc. Uh-huh. Pasemos a las mujeres. La mujer de más alto elo hoy en día es Hu Yifan, la china. Tiene 2.680. Uh-huh. Tampoco está tan lejos. No está tan lejos, pero todavía tendremos que esperar a una campeona del mundo femenina, ¿no? Sí. Entonces, las 10 primeras del mundo van de 2.680 a 2.522. Es para comparar un poco. Mientras que los hombres sería de 2.833 a 2.700. Sí. Y bueno, pues ya hemos visto un poco cómo funciona esto, ¿eh? Pues volvamos a tal. Volvemos a tal. Ya lo habíamos dejado en el año 61, cuando gana el torneo, tenía 25 años, gana el torneo de Bled. Un punto delante de Fischer, eso es importante. En aquella época todavía le plantaba cara a Fischer. Uh-huh. Un poco más tarde ya no podía. Ya no podía porque Fischer ya se desmadró, se puede decir. Y bueno, venía desmadrado de casa. Ya. En fin, en cuanto a resultados, digo. Uh-huh. Y delante de Petrosian, Fischer, Keres, Gligorich, Najdorf, que eran todos los buenísimos de aquella época. Luego, pues jugó 6 torneos de candidatos, para aspirar al campeonato del mundo, pero no volvió a competir por el mundial, porque ya lo hemos visto, tenía problemas de salud, y específicamente de riñón, y pues, por ejemplo, tuvo que retirarse en el 1962 del torneo de Curazao, por problemas de salud. Yeah. Vuelve a ser primero en el Interzonal de Ámsterdam en el 64, pero perdió en 1965 ante Boris Spassky, que iba a disputar el Campeonato del Mundo en el 72 contra Fischer en Islandia. Uh-huh. Y bueno, por fin tiene una mala salud. En el 68, con 32 años, pierde ante Víctor Korchnoi, que ya hemos citado en alguna ocasión, y su mala salud perdura en el 68, 69, hasta que le extirpan el riñón, por fin, en 1969. Entonces, recupera un poco de salud, aunque él no se cuidaba mucho. Era un hombre que le gustaba el alcohol como buen letón. O sea que aparte del riñón, el hígado tampoco lo tenía muy bien. No, el hígado, yo creo que tenía un poco todo mal. Y ganó el Interzonal de Riga en 1979, pero perdió su match de candidatos contra Lev Polugaevsky, que era un jugador fortísimo. Otro logro impresionante fue en el Torneo de las Estrellas, así llamado el de Montreal, en 1979, en que acaba primero con Karpov delante de todos los grandes. Y esto se puede decir que es el último
éxito. El canto del rotundo. cisne, ¿no? Sí, porque después no solamente le gustaba el alcohol, yo no diría que es alcohólico, pero le gustaba mucho el alcohol, fumaba como un carretero y era un mujeriego, eso le define bastante. Era un canto a la pulsión, a la vida. Sí, lo único que no iba con esa personalidad era jugar al ajedrez, porque todo lo Sí, demás bueno. va bien Sí, todo junto, ¿no? Sí, sí. Se puede decir que esto no le ayudó en la consecución de metas Claro. más importantes. A él, en el candidato de Montpellier en 1985, acabó quinto compartido. Y bueno, pero con la edad siguió siendo un rival muy temible debido a su estilo de juego. Todo el mundo le temía. Claro. Hay que decir que le encantaba también jugar al blitz. El blitz es una modalidad donde dan 5 minutos para toda la partida a cada jugador. Y se juega a todo. Aquí, en este tipo de juego, es muy importante la pericia para crear dificultades que le hagan pensar al otro. Porque se especula con el tiempo, obviamente. Claro. Si a lo mejor el hombre ha logrado ganar una pieza al cabo de todas unas complicaciones, pero tiene 30 segundos menos, puede perder por tiempo. Claro. Entonces es un buen equilibrio entre ajedrez y cómputo del tiempo. Sí. Hoy en día lo llamarían ajedrez extremo. Es como Sí. de deporte de extremo riesgo, ¿no? Sí, bueno, pues entonces le encantaba el blitz, era fortísimo porque lo veía las combinaciones a la velocidad de la luz. Acabó segundo tras Fischer en Yugoslavia en 1970, torneos de blitz, segundo en 1988 en el Campeonato Mundial de Blitz en St. John, Canadá. Bueno, en sus 41 años de carrera, que van de 1950 a 1991, ganó 68 torneos. Torneos. Jugó unas 2.700 partidas, ganando más o menos los 2/3 de esta. Una barbaridad. No, una barbaridad. Y el último torneo que ganó fue el Memorial Najdorf de 1991 en Buenos Aires. Por lo que dices, era un jugador con el que era difícil hacer tablas, ¿no? O Sí. perdías o ganabas. Sí, bueno, ya, pero después al final de su vida ya hacía más tablas. Se puso más tranquilo. Sí, sí. Entonces, lo que decían de él es muy significativo. Voy a leer unas cuantas opiniones. Dice Matanovic, que era un yugoslavo, un serbio muy fuerte en la época, dijo: el mundo del ajedrez se postraba a sus pies para mostrar la influencia que tenía, que no se correspondía con los resultados muchas veces, pero el impacto era ese. Botvinnik, su rival al que ganó muy poco tiempo, puesto que le retomó el título, decía: si se programara adecuadamente, tal sería imposible de jugar con tal. Un hombre también que sigue sus fantasías vitales, sus pulsiones. Otro, Max Euwe, que fue campeón del mundo muy, muy corto tiempo, el holandés Max Euwe decía: tiene una fuerza combinativa que quizás supere la de Aljochin, lo cual ya dice mucho. Otto Bronstein, con el ingenio que le caracterizaba, decía: ¿quieres saber cómo juega Mikhail Tal? Sitúa todas sus piezas en el centro y después las sacrifica en cualquier parte. Bueno, eso parece como Sí. una alabanza. Una alabanza con trampas. Sí. Bueno, una alabanza con reparos, digamos. Exacto. Y Golombek, que fue campeón de Gran Bretaña, decía: quizás sea el jugador de mayor fuerza atacante del ajedrez moderno. Y por fin, hay una frase que lo caracteriza de una forma estupenda. En la partida
que Portisch, el húngaro muy fuerte, que jugó con Tal en el Internacional de Ámsterdam en 1964 y que terminó en tablas, dice, en este momento, dice Portisch, yo le podía comer hasta 3 piezas, a lo que Tal contestó. Cierto, pero solo podía comerme una pieza en una jugada, en cada jugada. Claro, a la vez. Eso es para mostrar el follón en el que se metía Tal. Y por fin voy a dar una indicación práctica a los oyentes que quieran ver las partidas, las maravillas de Tal. Las encontrarán, si buscan en ChessBase, Base, B-A-S-E, ChessBase, base de ajedrez, ¿no? En una palabra, .com. Si buscan, por ejemplo, frases célebres de ajedrez, Mikhail Tal, encontrarán ahí 2 partidas buenísimas que pueden reproducir. Tal contra Hecht, el alemán, en Varna en 1962, o Tal y Ullmann en 1971 en Moscú. Y bueno, hay otra, la partida Portisch-Tal del 64 vale la pena también. Bueno, todo esto vale la pena seguir escuchando a René Mayer hablarnos de los grandes campeones de ajedrez de ascendencia judía, y por eso dentro de 2 semanas volveremos a tenerlo aquí. Muchas gracias, René. De nada.